Hola, buenos días, bienvenidos al seminario El síntoma en los niños. Este es el seminario de la materia Psicoanálisis 2 de tercer año de la Facultad de Psicología de la UNR. Bueno, esta es la primera clase y voy a tratar de recorrer la fundamentación, de contarles a ustedes cómo pensé el seminario, desde dónde vamos a partir y hacia dónde vamos a llegar. En principio lo que los invito a hacer, a que hagamos, a que intentemos hacer en este año tan particular, es lo que yo llamo, lo que se llama en psicoanálisis a partir de Lacan, a partir de Mazzotta, una operación de lectura. ¿Qué quiero decir con operación de lectura? No sé si ya han escuchado hablar de este tipo de forma de leer o no en la carrera, pero con operación de lectura me refiero a que cuando tengamos para leer un texto, recorrer un texto, interpretar un texto, lo vamos a hacer interrogándolo, cuestionándolo, interpelándolo y haciendo lugar a esas zonas oscuras del texto, haciéndole lugar a los puntos negros que pueda tener el texto, a lo que no entendamos y tratando de permitirnos una lectura oblicua del texto. Y decía antes interpretándolo porque vamos a tratar de entender qué nos quiere decir más allá de lo que dice el texto, que es un poco una operación analítica en su más en su más amplio sentido, digamos, de lo que podemos decir operación analítica, y ya esto nos llevaría a hablar de una interpretación. Bueno, les decía que los voy a invitar, a convocar a hacer esta operación de lectura con estos textos que nos van a hablar de los orígenes de la vida del sujeto. Vamos a empezar por los orígenes de la vida del sujeto en Freud, para llegar a lo que es el síntoma en los niños, haciendo un recorrido por muchos teóricos del psicoanálisis, por muchos analistas que fueron pensando la práctica psicoanalítica con niños. Freud esto no lo hizo en su práctica, sí hay un caso muy conocido de análisis con un niño, que ustedes lo van a ver en otra materia. Él no atendió, no recibió nunca un niño en transferencia en su consultorio, sí lo hizo con los padres de un caso muy famoso que es el caso Juanito. Pero sí hubo otros analistas dentro del movimiento psicoanalítico que se dedicaron a trabajar con niños. Bueno, para hacer un poco de pie me voy a ir a la fundamentación que ustedes pueden leer en el aula general de comunidades, de comunidades de psicología a partir de este viernes. En el aula general, además del programa de Psicoanálisis 2, un nuevo programa este año 2020, van a tener los programas de los dos seminarios. El seminario de profesor adjunto Jorge Facendini, que es el síntoma psicoanalítico, y el seminario que voy a dictar yo, me voy a presentar porque no lo hice. Mi nombre es Olivia Dinardo, soy profesora adjunta de la materia Psicoanálisis 2 y van a encontrar el programa de este seminario que se llama El síntoma en los niños. En el programa yo parto en la fundamentación de una afirmación que hace Freud, de una comparación. Esa comparación, si ustedes quieren buscarla, está en el tomo 7, en un texto que se llama Sobre psicoterapia. Ahí Freud diferencia la sugestión de la técnica analítica. Dice allí que la sugestión tiene más que ver con la pintura porque es agregar algo, y que la técnica analítica va a tener que ver más con la escultura, que se trata de una extracción, de quitar, de sacar, de agujerear. Bueno, un poco se va a tratar de esto ese seminario, por eso puse esa cita para introducirlos en la fundamentación. Se va a tratar de que agujereemos, de que quitemos, de que extraigamos
algo para poder pensar en estas coordenadas de lectura que les decía al principio. Al principio les decía que vamos a recorrer los orígenes de la vida del sujeto. ¿Desde dónde vamos a recorrer los orígenes de la vida del sujeto? Ahí tenemos orígenes, tenemos vida y tenemos sujeto. Vamos a empezar con los textos freudianos de vivencia de satisfacción, de vivencia de dolor, tratando de interrogar a qué se refiere Freud con satisfacción ahí, a qué se refiere con dolor, sabiendo que estamos en una antesala del descubrimiento del inconsciente. Fueron textos que Freud escribió antes de 1900, y que hay una serie de términos, una serie de conceptos que son muy complejos, pero que nos llevan a pensar y nos sirve para pensar lo que decía antes, los orígenes de la vida del sujeto. ¿A qué términos me refiero? Me refiero a descarga, a imagen, a cantidad, a deseo y también a huella, a inscripción y a inhibición. Todos estos términos o estas claves conceptuales para pensar los orígenes del sujeto lo vamos a ir viendo en estos primeros 3 textos, este primer ramillete que yo voy a tratar de desplegar en la clase que viene, en la segunda y en la tercera clase. Esta clase es una clase introductoria o la clase 0, si ustedes quieren, para poder contarles un poco cuál va a ser la invitación al recorrido de esta materia. Cuando tengamos un poco realizado ese primer recorrido por esas categorías conceptuales que les mencioné, del Freud de 1895, de 1890, vamos a llegar a un texto importante en la obra de Freud, que lo escribe o lo publica en 1905, 1903, 1905, que es 3 ensayos para una teoría sexual. Es un texto que revolucionó la época freudiana porque en ese texto va a sostener por primera vez que hay sexualidad en la infancia, ¿no? Que el niño es un perverso polimorfo, ¿no? Y que estas pulsiones, si bien es un concepto que lo va a constituir más adelante en distintos agregados que se le fueron haciendo a esa obra, aparece ya en las publicaciones que nosotros tenemos el concepto de pulsión en ese texto de 1905. Ahí, en 3 ensayos para una teoría sexual, vamos a recorrer específicamente cómo trata Freud a la sexualidad infantil. Y vamos a tratar de interrogar qué juego hay entre la sexualidad infantil, la sexualidad adulta y un factor que es el factor infantil, que es el que queda vivo en la sexualidad en todo sujeto. Para pensar esto vamos a tratar también de hacer un poco de pie en la noción de otro. O sea, es el otro, dice Freud, que con su auxilio ajeno va a venir a ordenar el campo de excitación y el campo de tensión. Esto ya lo veremos más adelante. Pero cómo introduce a Freud ese otro, ese tercer elemento, y cómo lo introduce Lacan, también nos va a llevar algún tiempo de interrogación. Luego yo en la fundamentación ustedes ven que de estos primeros tiempos de los textos freudianos vamos también a llegar al concepto de narcisismo, a la represión, a la castración y el complejo de Edipo, que son los textos nucleares que nos van a llevar a 1923 al yo y el ello, donde bueno, ahí nos vamos a detener un poco en el concepto de identificación como formadora del yo y sobre todo por qué es tan importante para pensar la constitución del sujeto, la identificación. Pero este año, como hay un cambio de programa de la materia, también la dirección que va a tomar la identificación va a ser apoyada en el síntoma. Una cosa que pensaba para decirles es que
El síntoma en los niños es constitutivo. O sea, no se puede pensar la constitución y los tiempos constituyentes sin pensar los síntomas en los niños y sin pensar la angustia en el niño. Bueno, me parece que vamos a seguir un poco en otro video para que no sea tan largo, recorriendo la fundamentación y apuntando a estos conceptos que les digo. El próximo video también va a ser de esta primera clase 0 o clase introductoria.